Sale que está conectado. Hola Juan Manuel, ¿cómo te va? Patricio te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Patricio, buen día para todos. Excelente como siempre, estimado. La verdad que admiramos su trabajo. Sepa el elogio Bueno, de día miércoles, ¿eh? bueno, Bueno, muchas gracias. mirar este arco político era de sabido de que íbamos a tener elecciones de medio término y esto se iba a poner distinto, ¿no? Tensionado, tiempistas, el reloj de arena y has puesto el título creo que más acertado porque esto es un paso en falso y anotó la alianza Luis Juez. Bueno, sí, sorprendió porque fue el primer indicio de que la Libertad Avanza no iba a ir con lista pura, que había una negociación abierta. ¿Cómo va a terminar esa negociación? No lo sabemos. Está ocurriendo en estos días, en estos momentos, y seguramente va a terminar a última hora. Digo con los nombres, porque también es cierto que está cambiando permanentemente, pero bueno, el hecho concreto es que el Frente Cívico. A ver, el hecho concreto es que Juntos por el Cambio formalizó su fin, se le clavó el último clavo del ataúd a Juntos por el Cambio, siguiendo la desafortunada metáfora que usa Milei. Eh, y bueno, se está reconfigurando el espacio de la oposición a nivel provincial, pero del oficialismo a nivel nacional, ¿no? Es un poco la característica que tiene esta elección. El peronismo de Córdoba es la oposición a el gobierno nacional, a la Libertad Avanza en este caso. Entonces, bueno, está todo muy fragmentado, está muy fragmentada la oposición, el peronismo de Córdoba tiene tres canastas, eh, aparentemente con Juan Schiaretti, con Natalia de la Sota la otra, y habrá que ver el espacio más kirchnerista con quién va de candidato, y en el esquema oficialista en esta elección, pero que es oposición en Córdoba, Luis Juez ha dado el primer paso para ir en 2025, pero seguramente en 2027, bajo un acuerdo con la Libertad Avanza, siempre y cuando a la Libertad Avanza le vaya bien en el plano nacional, porque Luis Juez, sabemos, tiene todo un historial de armar y desarmar alianzas permanentemente, o sea que es muy pragmático, digo, en eso, o sea que no es una alianza que se puede decir que va a perdurar hasta el 2027. Claro, y eso no fue la única jugada no arriesgada, porque todos tengamos en cuenta que De Loredo intentó hasta el último momento sortear las internas, después la justicia le dijo que no, y el radicalismo cordobés tampoco, y bueno, y ahora se para de cara que Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo va Juan Manuel? Bien, esta mañana arrancaba el programa y bueno, sabemos que en los pasillos internos de la política se habla de que esta elección de medio término en octubre de este año puede ser muy parecida a lo que fue por allá por el 2007, un voto a voto con Juan Schiaretti parado en una vereda y Luis Juez encabezando la lista de la Libertad Avanza en otra vereda. ¿Cómo lo ves? No, no lo veo así, no lo veo que pueda haber un voto a voto. Creo que el escenario cambió muchísimo en tantos años. Primero porque en aquella elección tanto Juez como Schiaretti eran dos dirigentes nuevos para la sociedad cordobesa, y eran otros tiempos, ¿no? Era un tiempo donde donde el Estado estaba presente, recordemos que, a ver, solamente para poner un paraguas, eh, Schiaretti era un aliado de Julio De Vido y Luis Juez era un aliado de Alberto Fernández. Entonces, ambos aliados al gobierno nacional de Néstor Kirchner. Entonces me parece que desde ese punto de vista, o desde ese punto de partida en adelante, no veo una elección similar. Me parece que hoy el gobierno nacional, entre todas las opciones que hay, prefiere a Luis Juez que a Rodrigo de Loredo, si encabezaría la lista, en planos obviamente Sí, hipotéticos, sí, por supuesto. porque me parece que Juez saben que tiene un techo electoral, digamos, en tantos años, han batallado tantas veces que ya conocen las estrategias, los discursos, etcétera. Y obviamente una elección donde el favorito es Javier Milei. Eh, la lista es Javier Milei. ¿Y cómo Que ves? recordemos que vamos con boleta única por primera vez, ¿no? O sea, hay dos elementos al margen de las ingenierías electorales y de la política que son importantes para analizar. La primera, el instrumento de votación. Por primera vez vamos a votar en una elección nacional con boleta única, que no es la boleta única que usamos en Córdoba, es otro tipo de boleta única. Va a haber lugar para dos caras por lista.
O sea, vamos a tener la cara de Schiaretti, de la mujer que promete que va a ser una sorpresa, vamos a tener la cara de Ramón Mestre y la doctora, se me fue el nombre, su compañera de Fórmula. Bueno, entonces vamos a tener dos caras en la boleta única por lista. Esa es la primera novedad que vamos a tener en Córdoba. Y la segunda novedad, y es muy importante, es el nivel de participación. ¿Cuánta gente va a ir a votar el 26 de octubre? Va a ser otro de los puntos determinantes. Y en eso el gobierno provincial cuenta con una ventaja leve, que es la movilización del famoso aparato partidario. Hay que ver cuánto incide finalmente. Y yo pienso, yo pienso en Córdoba, Juan Manuel, que en lo que en Córdoba va a mirar la lupa es el hecho de lo que significa la territorialidad también, de lo que es fiscalización y todo eso, porque la Libertad Avanza será la primera vez que juega en el paño, digamos, por ilustrarlo. Sí. Patricio, la fiscalización no es algo importante en una elección donde tenés boleta única. Claro. Y es más importante esa planillita que tienen los fiscales con un número y que van tachando, que son las planillitas de los empadronados, que es la planilla de la logística partidaria. Claro. Para ver quién votó y quién no votó. Ahí es donde el peronismo y su aparato puede hacer una diferencia en una elección de poca participación. Ese es otro de los elementos que no vamos a tener respecto de 2007, cuando fue a votar, no me recuerdo ahora el porcentaje, pero fue altísimo, uno de los más altos, porque había mucha expectativa en esa elección. En esta elección es lo opuesto, hay una apatía. Y hay una apatía de los votantes jóvenes, que fueron importantes para Milei. Entonces, bueno... pero que se habla que el más 30... Pero que, perdón, que se habla de que el más 30 está como una especie... Algunos consultores dicen desilusionado, como que no han podido conseguir lo que en algún momento los había cautivado, o sigue siendo todavía esa reverencia al primer intento o el primer amor de cuando se presentaba a ser presidente Milei. A mí me parece que es una elección más parecida a la de 2017, de Macri, ¿no? Me parece que ese es un poco el escenario, me parece que va a haber un apoyo todavía a Milei, más allá de que hay una esperanza en el segundo semestre. Está bien. O sea que vos seguís manteniendo lo que se dijo en su momento, como en octubre arrasa, más allá de los resultados y toda esta cuestión que nos ha llevado hasta acá, ¿no? Arrasar no. Bien. Arrasar no. Eso se dejó de tener en cuenta. Arranchó en el balotaje con el kirchnerismo enfrente. Claro. Hoy no está ese escenario. Hoy está en el escenario, como principal opositor, aparece la figura de Juan Schiaretti. La avenida del medio. Que aparece con una complejidad que es la línea que abre Natalia de la Sota, que tiene que ver con la interna peronista, pero hoy no es el principal opositor de Javier Milei en Córdoba. Estamos hablando de Cristina Kirchner. De hecho, el kirchnerismo posiblemente esté muy desdibujado en esta elección. Prácticamente ni visibilizado, por decirlo así. Habrá que ver quién es finalmente su candidato o candidata. Intuyo que va a ser una expresión muy marginal del kirchnerismo, porque interpreto que el votante kirchnerista quizás apueste por Natalia de la Sota, igual que el votante de Sergio Massa, obviamente, ¿no? Ahí ya es mucho más explícito el acuerdo de Sergio Massa, digo, del masismo, sí. De los referentes de Massa en Córdoba con Natalia de la Sota. Pero bueno, vuelvo a este punto. Quien se opone a Milei no es el kirchnerismo, no es Sergio Massa, no es Cristina Fernández, hoy es Juan Schiaretti, que es un exgobernador con muchísimo prestigio en Córdoba, que la verdad que si finalmente es candidato, siempre hay que esperar hasta el último momento, hay un montón de decisiones, dará un gesto muy importante para la política nacional, el hecho de ir a buscar un cargo muy menor como es el de diputado, después de haber sido 3 veces gobernador. Y él siempre dijo en privado que la única manera de que él volviese a la política es si había un proyecto superador. Y bueno, parece que este es el intento más serio que ha tenido la Avenida del Medio en varios años, en más de una década te diría, de encontrar un cauce. Y bueno, y obviamente requiere tiempo y sacrificios de este tipo, como va a ser una candidatura de Schiaretti, alguien que no necesita
ser diputado nacional, ¿no? Juan Manuel, como siempre, yo agradezco la diferencia que tenés en tu día a día con nosotros en algún momento de semanas, de tener un ratito y explicarnos a nosotros y también a la gente que te ve y te escucha esta posibilidad de lo que haces en el periodismo. Te agradezco un montonazo, ¿eh? Muchas gracias, Patricio. Un abrazo para todos. Te mando un abrazo, gracias. Juan Manuel González, yo creo que es exquisito tratar de escucharlo. No, sin duda. Juan Manuel,